Hola a todos, bueno, les traigo una historia del anime My Hero Academy con el permiso y consentimiento de su creador, esta vez con una teoría de Izuku por harem con los capítulos 11 y 12, y una vez más lo digo, esta historia no es mía, todos los derechos a su creador, que es @lafunahecha 00017, dejaré su canal de Wattpad en la descripción para que lo vayan a apoyar. Sin más que decir, que comience el fic. Capítulo 11. Desesperación. Ochako permaneció sentada unos segundos más en aquella banca fría, como si su cuerpo no recordara todavía cómo se supone que debía moverse. No quedaban lágrimas por derramar. Sentía los ojos secos, ardiendo, hinchados, pero no había nada más que pudiera salir. De pronto, inhaló profundamente. Una de esas inhalaciones que raspan, que queman, que duelen. Y con esa única bocanada de aire decidió levantarse. Sus piernas se sentían extrañas, como si no quisieran sostenerla, pero aún así dio el primer paso. Luego el segundo. Y así, sin rumbo claro, comenzó a caminar por el parque. El sol seguía ahí, cálido. Los árboles se mecían lentamente. Los pájaros cantaban. Era un día hermoso. Demasiado hermoso para alguien que estaba derrumbándose por dentro. Ochako caminaba sin levantar mucho la vista, hasta que escuchó las voces. Gritos pequeños, risas. Se obligó a mirar. Y ahí estaban. Familias por todas partes. Una madre llenaba de besos a su bebé mientras éste reía. Otra perseguía a su hijo de 7 años que corría con un carrito de juguete. Un padre levantaba a su niña en brazos y ella reía a carcajadas, con esa risa pura que solo los niños pueden hacer. Ochako sintió cómo el aire se volvía pesado. Como si cada sonido afilado de felicidad infantil fuera un cuchillo clavándose directamente en su pecho. Quiso detenerse. Quiso darse la vuelta. Quiso cerrar los ojos y cubrirse los oídos, pero siguió caminando. Ochako, murmura apenas. No, no aquí, su corazón latía tan fuerte que casi le dolía. Sentía un nudo enorme en la garganta, uno que amenazaba con romperla otra vez. Pero ella apretó los labios. Apretó los puños. Y siguió. Pasó junto a un columpio donde una mujer empujaba a su hijo pequeño, y el niño gritaba de alegría. Esa simple escena la hizo temblar de pies a cabeza. No quería mirar. Pero tampoco podía apartar la vista. Era como una tortura. Cada niño que veía, cada risa, cada madre abrazando a su hijito, todo era un recordatorio de lo que ella nunca podría tener. Nunca. Apretó los dientes con fuerza, y los ojos se le llenaron de lágrimas otra vez, pero esta vez las contuvo con toda su alma. Ochako, pensamiento. No, no aquí, por favor, no aquí, se obligó a alejarse del parque. A pasos rápidos, casi torpes. Como alguien escapando de un incendio. No miró atrás. Cruzó la calle. Tomó el camino hacia la UA y caminó, caminó y caminó, sin sentir el trayecto. Solo cuando estuvo frente a la gigantesca entrada de la escuela, respiró de nuevo. Entró. Los pasillos estaban llenos de estudiantes, risas, conversaciones casuales, pero Ochako se movió entre ellos como un fantasma. Nadie la tocó, nadie la notó más que de reojo. Finalmente llegó al dormitorio de la clase 1A. Apenas abrió la puerta, varias voces la saludaron. Ochako. ¿Cómo te fue? Hola Uraraka. ¿Todo bien? Ella no respondió emocionalmente. Ni una sonrisa. Ni un gesto. Nada. Ochako, monótona, apenas audible. Hola. Y subió las escaleras directamente. Sus pasos eran lentos. Automáticos. Vacíos. Una vez llegó frente a la puerta de su habitación, la abrió con manos que temblaban, y la cerró detrás de ella con un suave clic. Ese pequeño sonido fue como romper un dique. Recién entonces, con la seguridad de que nadie la veía, nadie la escuchaba, nadie podía ayudarla ni preguntarle nada, Ochako se dejó caer. Primero de rodillas. Después completamente al suelo. Sus manos cubrieron su rostro y su respiración se quebró como si le faltara el aire. Y finalmente, en la soledad absoluta de su habitación, Ochako volvió a romperse. Pero esta vez, ya no era un llanto desesperado. Era un llanto de alguien que sabe que no tiene respuesta. Que no tiene reparación. Que no tiene solución. Era un llanto silencioso al principio, luego tembloroso, luego ahogado. Un llanto de dolor tan profundo que parecía venir del alma misma. Y ahí quedó, encerrada, invisible para todos, mientras afuera el mundo seguía moviéndose como si nada hubiera pasado. Como si todo estuviera bien. Como si ella no estuviera desmoronándose completamente, sola, en una habitación que de repente se sentía demasiado pequeña para tanto dolor.
Izuku caminaba tranquilamente por los pasillos de la UA, acompañado de Nemuri y Kurona. Kurona iba charlando animada, contando cómo en el desayuno había probado 3 tipos distintos de panqueques y que obviamente los de Izuku eran mejores. Kurona, riendo. Y papá, te juro que esos panqueques del café estaban tan feos que me dieron más ganas de comer de los tuyos. Izuku, sonríe. Kurona, no exageres. Nemuri, acariciando la cabeza de Kurona. Déjala, le gusta presumirte. Kurona sonrió ampliamente, casi infantil, aunque su postura seguía siendo la de una joven alta y segura. A Izuku le gustaba verla así, feliz, tranquila. Todo era normal. Demasiado normal. Hasta que doblaron la esquina. Y vieron a Recovery Girl caminando hacia la enfermería. La viejita levantó la mirada, vio a Izuku, y su expresión cambió por completo. Recovery Girl, sería. Midoriya. Ven conmigo, ahora. Izuku paró en seco. Nemuri y Kurona también. Nemuri, preocupada. ¿Pasó algo? ¿Podemos ir? Recovery Girl dudó. Su rostro mostró una batalla interna, una de esas en las que la ética médica choca con la empatía humana. Finalmente, suspiró. Recovery Girl. Está bien. Vengan los 3. En silencio, los siguieron hasta la enfermería. El ambiente era distinto al de siempre. Más pesado. Más frío. Recovery Girl les indicó que se sentaran. Izuku sentía como el corazón le golpeaba el pecho, sin saber por qué. Nemuri tenía las piernas cruzadas, pero su postura era tensa. Kurona se sentó recta, sin hablar, demasiado atenta. La viejita los miró con un suspiro profundo. Recovery Girl. Lo que voy a decir, se supone que no puedo decirlo por respeto al paciente. Es información confidencial. Izuku tragó saliva. Izuku, nervioso. ¿De qué se trata? Recovery Girl bajó la mirada. Se tomó unos segundos. Cuando habló, lo hizo con una seriedad casi fúnebre. Recovery Girl. Es sobre Uchako. Izuku sintió un nudo en el estómago inmediatamente. Izuku. ¿Le pasó algo? ¿Está lastimada? ¿Está enferma? Recovery Girl negó lentamente. Recovery Girl. Ochako vino esta mañana, Nemuri se llevó una mano al pecho. Kurona inclinó levemente la cabeza, confusa. Y entonces, la viejita dijo las palabras que destruirían a Izuku. Recovery Girl, con voz suave, pero firme. Ochako, no puede tener hijos. Para nada. Nunca. El mundo entero pareció detenerse. Nemuri abrió los ojos, temblando. Ambas manos fueron a su boca, intentando contener un sollozo que casi escapa. Kurona dejó caer los brazos a su costado. Su rostro perdió toda expresión por unos segundos, como si no comprendiera, o no quisiera comprender. Izuku simplemente dejó de sentir. No parpadeó. No respiró. No movió ni un músculo. Solo escuchó el eco de esas palabras repitiéndose una y otra vez. No puede tener hijos. Nunca. 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 Algo dentro de él se rompió. No un pedazo pequeño. No una grieta. Algo mucho más profundo, irreversible. Sus ojos comenzaron a temblar. Su garganta ardía. Su pecho dolía como si estuviera siendo aplastado. Recovery Girl se acercó un poco. Recovery Girl, con ternura. Sé que no debería decírtelo, Midoriya. Pero, ella te necesita ahora mismo. Más que nunca. Nemuri dejó escapar un sollozo contenido. Nemuri, temblando. Ochako, pobre Ochako, Kurona bajó la mirada. Su respiración se volvió irregular, como si estuviera tratando de mantener la compostura a la fuerza. Kurona, susurrando. Mamá Ochako, pero Izuku ni siquiera podía escuchar ya. Era como si su mente se hubiera apagado. No pensaba. No sentía. No entendía. Solo había un ruido blanco infinito adentro. De pronto, sin decir una palabra, Izuku se levantó. Nemuri, preocupada. Izuku, espera, pero él ya estaba caminando hacia la puerta. Recovery Girl. Midoriya, no te vayas solo, Izuku no escuchó. Ni siquiera parecía consciente de que salía. Solo abrió la puerta, y echó a correr. Primero caminó rápido. Luego trotó. Luego sprintó a toda velocidad, como si huir del dolor fuera posible. Nemuri dio un paso hacia adelante, con lágrimas en los ojos. Nemuri. Izuku, Kurona lo miró salir, queriendo seguirlo, pero paralizada por el impacto. Y mientras la puerta se cerraba de golpe, el eco de los pasos desesperados de Izuku recorrió todo el pasillo. Como si huyera de un futuro que se desmoronó en un instante. Como si huyera de una verdad que no quería aceptar.
como si intentara llegar a Ochako antes de seguir quebrándose por dentro. Izuku caminaba por los pasillos junto a Nemuri y Kurona. Los tres venían tranquilos, hablando de cosas sencillas. Kurona iba en medio, sonriendo, contando cómo había disfrutado el desayuno con sus padres. Nemuri le despeinaba un poco el cabello cada tanto, divertida. Nemuri, sonríe. De verdad comes como si hubieras entrenado 3 horas seguidas. Kurona, cruzando brazos. Tenía hambre. Además, tú también pediste postre. Nemuri, la pica. Sí, pero yo soy adulta. Tengo excusa. Kurona. Oye. Izuku rió suavemente. Ese momento de paz, ese momento normal, era casi un lujo después del caos que había sido la aparición de las hijas del futuro. Pero todo se detuvo de golpe cuando una voz conocida los llamó. Recovery Girl. Midoriya. Ven conmigo, por favor. Necesito hablar contigo. Izuku parpadeó. Nemuri, frunce el ceño. ¿Podemos ir también? La anciana dudó. Miró a Izuku. Miró a Nemuri. Miró a Kurona, que estaba atenta, seria, como pocas veces. Recovery Girl suspiró. Recovery Girl. Está bien. Pero lo que voy a decir es delicado. Los tres la siguieron hasta la enfermería. Ya adentro, Recovery Girl les indicó unas sillas. Tomaron asiento en silencio. El ambiente se volvió pesado de inmediato. Izuku sintió un nudo en el estómago. Nemuri se cruzó de brazos, inquieta. Kurona tenía las manos entrelazadas contra su pecho. Recovery Girl los miró uno por uno antes de hablar. Recovery Girl. Lo que estoy a punto de decirles, se supone que no debo hacerlo. Es información privada del paciente. Pero, creo que es necesario. Izuku se inclinó hacia adelante. Izuku, nervioso. Es sobre Ochako. Recovery Girl cerró los ojos un instante y asintió. Recovery Girl. Sí. Es sobre ella. Nemuri tragó saliva. Kurona apretó más las manos. Izuku sintió que algo dentro de él se tensaba peligrosamente. Recovery Girl respiró hondo y, con una tristeza profunda en la mirada, dijo, Recovery Girl. Ochako, no puede tener hijos. No podrá, jamás. Y te necesita, Midoriya. Ahora mismo, más que nunca. Las palabras cayeron como acero caliente sobre los tres. Nemuri llevó ambas manos a su boca de inmediato. Su respiración tembló. Los ojos se le llenaron de lágrimas al instante. Kurona quedó completamente inmóvil. Kurona, susurrando apenas. Mamá Ochako, Izuku no sintió nada. Nada. Fue como si el mundo se hubiera apagado. Como si su corazón hubiera dejado de latir. Como si el piso bajo sus pies hubiera desaparecido. Solo silencio. Silencio absoluto. Su mente tardó unos segundos en comprender, pero cuando lo hizo, el dolor lo atravesó tan rápido que casi lo derriba. Recovery Girl intentó continuar, pero Izuku ya no podía escuchar nada. Recovery Girl. Midoriya, escúchame, Izuku se levantó de golpe. Nemuri, temblando. Izuku, espera, pero él ya estaba corriendo. Corriendo como si su vida dependiera de ello. El pasillo pasó volando a su alrededor. Las escaleras también. El aire le quemaba los pulmones, pero no importaba. En su cabeza solo había una frase. Ahora todo tiene sentido. Todo, ¿por qué nunca apareció una hija de él y Ochako? ¿Por qué tantas niñas, y ninguna era de ella? ¿Por qué? Porque nunca podría tener una. Jamás. Izuku sintió una presión dolorosa en el pecho. Una que no había sentido nunca. Una que lo hacía ver borroso, una que hacía imposible respirar. Sus ojos ardían y ni siquiera lo notó. Solo seguía corriendo. Llegó a la residencia y abrió la puerta de un golpe. Todos los presentes dieron un salto del susto. Ida, se acerca inmediato. Midoriya. No puedes entrar así. Las reglas del dormitorio estipulan que, Izuku, desesperado. ¿Dónde está Ochako? Y Ida se quedó helado. Ida. Está en su habitación, no terminó la frase. Izuku ya corría. Subió las escaleras prácticamente a saltos. Su corazón latía tan rápido que dolía. No tocó la puerta. No pensó. No pudo. Simplemente la abrió. Y ahí estaba. Ochako, sentada en su cama, con los ojos rojos, la cara mojada, las manos cubriéndose el rostro mientras intentaba, inútilmente, contener un llanto que ya la estaba destrozando. Ella levantó la vista al sentir la puerta abrirse. Ochako lo vio. Vio su expresión. Su respiración. Sus ojos. Y lloró más fuerte. Como si su alma hubiera estado esperando verlo solo para romperse por completo. Izuku no dijo nada. Ni una palabra.
Fue hacia ella. Rápido, desesperado, temblando. Y la abrazó. La abrazó como si el mundo entero se estuviera desmoronando y ella fuera lo único que quedaba. La abrazó con tanta fuerza que parecía querer sostener sus pedazos para que no siguieran cayendo. Ochako enterró el rostro en su pecho y se aferró a su camisa, llorando de forma desgarradora. Izuku también lloró. No un llanto suave. No un llanto contenido. Un llanto sincero, brutal, roto. Un llanto que salía desde el fondo de su corazón. Izuku, temblando, contra su cabello. Ochako, estoy aquí, no te voy a dejar sola, nunca, y ahí, en esa habitación pequeña, dos jóvenes héroes que cargaban más dolor del que deberían, se quebraron juntos. Sin máscaras. Sin valentía. Sin esperanza clara. Solo dolor puro. Y dos corazones abrazándose para no caer. Izuku se quedó abrazando a Ochako sin soltarla ni un segundo, aunque por dentro él también sentía que algo dentro de su pecho se había roto en mil pedazos. No sabía cómo ordenar lo que sentía, no sabía si debía llorar, gritar o correr para escapar del dolor, pero no podía hacer nada de eso. Tenía que estar ahí para ella, incluso si su corazón estaba sangrando igual que el de Ochako. Ochako seguía llorando sin control, con el rostro escondido en su camiseta, con los dedos aferrados a él como si soltarlo significara caer al vacío. Sus sollozos eran húmedos, quebrados, llenos de ese tipo de desesperación que ya no permite respirar bien. Izuku quería decir algo para calmarla, cualquier palabra, pero su voz no le salía. Sentía que si abría la boca él también iba a romperse otra vez. Ochako, temblando, entrecortada. ¿Por qué? ¿Por qué, yo? Izuku cerró los ojos con fuerza. No quería volver a llorar, no ahora, no mientras ella estaba desmoronándose en sus brazos. Tenía que ser fuerte por los dos. Pero escucharla así, escuchar esa pregunta que ni él ni nadie podía responder, lo destrozaba. Ochako empezó a golpear su propio pecho, primero con una mano, luego con las dos, sin fuerza al principio, luego más duro, como si estuviera tratando de arrancarse algo desde dentro. Cada golpe era seco, desesperado, lleno de frustración, y cada uno dolía más que el anterior. Ochako, entre lágrimas, gritando en voz baja. Mi cuerpo no sirve. No sirve. Soy una. ¿Por qué tenía que pasarme esto? ¿Qué hice mal? ¿Por qué yo? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no soy como las demás? Izuku, agarrando sus manos con suavidad, pero firme. Ochako, no digas eso, por favor. Ella intentó liberar sus manos, quería seguir golpeándose, seguir castigándose como si así pudiera darle sentido al dolor, como si así pudiera controlar algo en medio del caos. Pero Izuku no la dejó. Puso una mano en su espalda y la otra sobre sus dedos temblorosos, deteniéndolos sin lastimarla. Izuku, con la voz rota, conteniendo las lágrimas. No te hagas daño, no así, tú no te mereces esto, tú no te mereces sufrir así. Ochako volvió a apoyarse en él, temblando, hundiendo su rostro en su pecho como una niña perdida. Su respiración era errática, entrecortada, como si cada inhalación le costara un mundo. El dolor que sentía era tan intenso que su cuerpo entero parecía frágil, como si al mínimo movimiento fuera a quebrarse otra vez. Ochako, susurrando con la voz hecha polvo. Es mi culpa. Todo es mi culpa. Izuku sintió un nudo tan fuerte en la garganta que por un segundo pensó que ya no iba a poder hablar. Pero respiró hondo, la abrazó más fuerte y apoyó la frente sobre su cabeza. Tenía que ser firme, incluso si por dentro también estaba destrozado. Izuku. No lo es. No es tu culpa. No hiciste nada mal. No hay nada malo en ti, Ochako. Nada. Ochako negó con la cabeza una y otra vez, sin dejar de llorar. Le temblaban los hombros, los brazos, hasta las piernas, como si su cuerpo ya no pudiera sostener tanto dolor junto. Izuku lentamente la fue recostando sobre la cama, acomodándola con cuidado, como si fuera de cristal. Pero Ochako no quería soltarlo. Sus manos seguían aferradas a su camiseta, como si Izuku fuera el único hilo que la mantenía conectada al mundo. Izuku, suavemente. Estoy aquí, no me voy a ir, te lo prometo. Ochako cerró los ojos, las lágrimas cayendo sin pausa por sus mejillas. Parecía agotada por completo, drenada, pero aún así seguía apretándolo, seguía necesitando sentirlo cerca para no desmoronarse más de lo que ya estaba. Poco a poco, los sollozos empezaron a hacerse más lentos, no porque el dolor hubiera disminuido, sino porque su cuerpo ya no tenía fuerzas para llorar más. El silencio se llenó de respiraciones pesadas, de esa calma falsa que llega después de que todo arde. Izuku le acarició el cabello con una mano, sin dejar de abrazarla con la otra.
Su propia respiración estaba temblorosa, pero seguía ahí, sólido, presente, intentando ser la estabilidad que ella había perdido. Ochako, susurrando, apenas audible. No quiero estar sola. Izuku apretó los ojos, sintiendo otra punzada en el pecho. Izuku. No vas a estarlo, nunca. Estoy contigo, siempre voy a estar contigo. Ella se aferró más fuerte aún, como si quisiera fundirse con él, desaparecer en sus brazos para no tener que seguir enfrentando aquello que tanto la rompía. Y él la abrazó igual, con la misma intensidad, tratando de sostenerla, de cubrir cada pedazo que dolía, de ser lo que ella necesitaba en ese momento. Pasaron varios minutos así, abrazados, respirando despacio, como si el mundo se hubiera detenido solo para ellos dos. Las lágrimas ya no caían, pero el dolor seguía ahí, colgando entre los dos como una sombra pesada que costaba incluso mirar. Ochako estaba agotada. Izuku también. Pero ninguno se soltó. Ninguno quería soltar. Porque si lo hacían, aunque fuera por un segundo, sentían que ese dolor que los estaba consumiendo podría terminar por destruirlos por completo. Y ahí, en ese cuarto silencioso, los dos se quedaron aferrados, rotos, pero juntos. Pasaron varias horas dentro de aquella habitación silenciosa, horas en las que el sol cambió de posición, en las que el mundo siguió girando sin saber que ahí, en ese cuarto, dos personas se estaban rompiendo. Ochako finalmente dejó de llorar. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque ya no tenía fuerzas para seguir haciéndolo. Su cuerpo estaba exhausto, su mente vacía, su respiración pesada y débil. Izuku la miró. Y sentirla tan apagada le provocó un hueco en el estómago. Había visto a Ochako triste, asustada, nerviosa, pero nunca la había visto así, drenada. Vacía. Como si la vida misma se hubiese hundido en algún lugar muy profundo y lejano dentro de ella. Izuku respiró hondo. Tenía que dejarla descansar. Tenía que levantarse. Tenía que arreglar algo de comer, aunque fuera un té caliente, una sopa instantánea, algo. Cualquier cosa para que ella no pasara la noche con el estómago vacío. Izuku, suave, acariciándole el cabello. Voy a bajar un momento, solo un momento, necesito prepararte algo, ¿sí? Para que recuperes un poco de fuerzas. Ochako no respondió. Ni siquiera abrió los ojos. Pero cuando Izuku intentó separarse del abrazo, ella apretó un segundo sus dedos en la camiseta de él, apenas un instante, como si una parte de su alma todavía rogara que no se fuera. Ese gesto, pequeño y frágil, le quebró el corazón. Izuku tragó saliva, forzándose a despegar sus brazos. La recostó con el máximo cuidado, como si cada centímetro del colchón pudiera lastimarla. La arropó despacio, acomodándole la manta hasta los hombros. Luego, inclinándose, dejó un beso suave en su frente. Izuku, casi en un susurro. Descansa, por favor, descansa un poquito. Cerró la puerta con una delicadeza que no había usado en su vida. Y entonces bajó las escaleras, cargando un cansancio que no venía del cuerpo, sino del alma. Cuando sus pies tocaron la planta baja, los murmullos de sus compañeros lo envolvieron al instante. Todos estaban reunidos, preocupados por cómo había subido, por la manera en que salió corriendo horas antes, por el ruido de la puerta, por todo. Kirishima, acercándose. Bro, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Izuku no levantó ni la mirada. No tenía la fuerza. No tenía el ánimo. No tenía nada. Izuku, seco, apagado. No quiero hablar de eso. Su voz sonó dura. Fría. Tensa. No era él. Pero nadie ahí sabía las razones. Nadie entendía por qué tenía esa sombra en el rostro, por qué su respiración temblaba, por qué sus manos estaban apretadas en puños como si trataran de contener algo que estaba ardiendo por dentro. Y fue justo en ese momento, en el peor momento posible, cuando se escuchó la broma. Kaminari, riendo. Ah, caray. ¿Así piensas criar un hijo con Uraraka? Eres más frío que Todoroki, bro. Mineta, riendo también. Sí, ya me imagino al bebé llorando y tú. No quiero hablar de eso. Varias risas se escucharon alrededor. No eran malintencionadas. Pero esas palabras cayeron sobre Izuku como gasolina al fuego. En un instante su respiración se volvió irregular. Sus ojos se abrieron con un brillo extraño, uno que mezclaba dolor, rabia y desesperación. Su corazón, ya destrozado, sintió una nueva puñalada que lo dejó sin aire. Izuku, fuera de sí, gritando. Cállense. Las risas se apagaron. Tokaji. Izuku dio un paso hacia ellos, con los puños temblando, con los dientes apretados, con la mirada llena de furia amarga. Kaminari retrocedió. Mineta también.
Todos los demás se quedaron congelados. Izuku, temblando de rabia y dolor. No saben nada. Nada de lo que está pasando. No tienen idea de. Dejen de decir estupideces. Por un segundo, solo uno, parecía que Izuku iba a lanzarse sobre ellos. Fue un movimiento brusco, casi instintivo, como si su cuerpo hubiera decidido atacar antes de que su mente siquiera lo procesara. Pero 4 manos lo detuvieron al mismo tiempo. Ida, firme, serio. Midoriya, basta. Todoroki, tomándolo del hombro. No es el momento, cálmate. Kirishima, agarrándolo por el brazo. Bro, tranquilo, respira, y Bakugo no habló, pero sujetó a Izuku por detrás, impidiendo que diera un solo paso más. Izuku trató de soltarse, pero la fuerza no le alcanzó. No podía respirar. No podía pensar. Sentía que el mundo entero lo apretaba, lo aplastaba, lo ahogaba. Bakugo, susurrando, enojado pero preocupado. Estás al borde, Ner, cálmate. Entre los 4 lo arrastraron suavemente hacia afuera de la residencia. Izuku forcejeó un poco, pero luego sus fuerzas simplemente se apagaron. Como si su cuerpo por fin aceptara que ya no podía contener nada más. Apenas cruzaron la puerta, Izuku cayó de rodillas. Y ahí, delante de sus amigos más cercanos, sin poder ocultarlo más, Izuku lloró. No era un llanto normal. Era un llanto ahogado, como si le arrancaran algo desde dentro. Uno que había estado reteniendo por horas. Uno que había sostenido solo para que Ochako no cayera más. Todoroki se arrodilló a su lado, poniendo una mano en su espalda. Kirishima se quedó en cuclillas frente a él, con un dolor evidente reflejado en el rostro. Ida apretó los puños, impotente. Bakugo desvió la mirada, apretando los dientes para no gritar algo que empeorara las cosas. Izuku, quebrado, sin poder contenerlo más. No puedo con esto, y siguió llorando. Llorando por ella. Por él. Por lo que habían perdido. Por lo que nunca sería. Sus amigos no entendían, pero lo rodearon igual. Porque a veces no hay que entender para saber que alguien necesita compañía. Y así, en la entrada de la residencia 1A, mientras la tarde caía, Izuku Midoriya finalmente dejó que el mundo lo viera roto. Izuku tardó varios minutos en calmar su respiración. Cada sollozo que escapaba de él era como un golpe directo a su propio corazón. Pero poco a poco, respiró más lento, más profundo, como si el mundo lo obligara a sostenerse otra vez de pie. Todoroki mantuvo una mano firme en su hombro. Kirishima lo miraba con los ojos rojos, aguantando sus propias lágrimas. Ida respiraba hondo, intentando sostener la compostura. Y Bakugo, aunque seguía con los brazos cruzados, tenía una expresión que nadie le había visto jamás. Cuando Izuku finalmente pudo hablar, lo hizo con la voz rota. No levantó la mirada. Apenas un murmullo escapó de su garganta. Izuku, temblando. Ochako, no puede tener hijos. El silencio cayó sobre el grupo como un mazazo. Nada, absolutamente nada, pudo prepararlos para eso. Todoroki bajó la mirada, como si hubiera recibido un golpe directo al pecho. Kirishima se tapó la boca, sintiendo un nudo desgarrador en el estómago. Ida dio un paso atrás, sorprendido y devastado. Bakugo abrió los ojos con un sobresalto que jamás mostraría frente a nadie más. Kirishima, quebrado. Bro, lo siento muchísimo, Todoroki, suave. Eso es terrible, Ida, con la voz baja. Midoriya, no puedo imaginar lo que están pasando, pero la reacción más inesperada vino de Bakugo. Bakugo dio un paso adelante, tomó a Izuku de la solapa de la chaqueta y lo levantó del suelo con sorprendente cuidado. No lo sacudió. No lo insultó. No le gritó. Solo lo apretó contra su pecho en un abrazo brusco, torpe, pero real. Bakugo, en voz baja, apretando los dientes. Idiota, debiste decírnoslo antes de volverte loco. Izuku no respondió. Solo cerró los ojos mientras unas últimas lágrimas escapaban. Bakugo lo separó apenas unos centímetros, agarrándole los hombros. Bakugo, serio, con la voz más humana que nunca. No es momento para perder la cabeza. Cara redonda te necesita arriba, ¿me oyes? Así que cálmate, y sube. Quédate con ella. No la sueltes. Izuku asentó, sin poder decir nada. Ida intervino, firme pero con la voz cálida. Ida. Midoriya, no te preocupes por la cena. Nosotros la prepararemos y te llevaremos un poco. Ve con Uraraka. Ella te necesita más que nunca. Todoroki agregó, suave. Todoroki. Nos encargamos de todo aquí. Ve. Izuku respiró hondo. Sus amigos habían levantado parte del peso que lo estaba aplastando.
No quitaban el dolor, pero al menos lo sostenían para que pudiera caminar. Los 5 regresaron a la residencia. Cuando entraron, todos los demás se quedaron viendo a Izuku. Nadie habló. Nadie preguntó. Nadie bromeó. Sus ojos rojos y su expresión devastada decían más que cualquier explicación. Sin dirigir palabra, Izuku subió las escaleras. Cada paso era pesado, como si el cuerpo le recordara lo roto que estaba por dentro. Pero siguió subiendo. Uno tras otro. Hasta llegar a la habitación de Ochako. Abrió la puerta despacio. Ella seguía dormida, agotada físicamente y emocionalmente. Su respiración era suave, pero sus párpados aún estaban húmedos, había llorado incluso dormida. Izuku entró, cerró la puerta tras de sí, y sin encender la luz se acercó a la cama. Se deslizó con cuidado entre las mantas, despacio, sin despertarla. Extendió un brazo, y la rodeó. Ochako, incluso dormida, buscó su calor. Se acomodó contra él. Como si su cuerpo reconociera que ese era el único lugar donde todavía se sentía a salvo. Izuku apoyó su frente en la de ella, cerrando los ojos. No dijo nada. No volvió a llorar. Solo la sostuvo. Fuerte. Muy fuerte. Porque si la soltaba, sentía que el mundo podría desmoronarse otra vez. Mientras tanto, abajo en la cocina, Bakugo y Todoroki ya habían tomado control del lugar. Kirishima estaba cortando verduras. Ida organizaba los utensilios. El ambiente estaba en silencio. Nadie sonreía. Bakugo, murmurando mientras mezcla una olla. Vamos a hacer algo decente, para que esos dos coman sin despegarse el uno del otro. Todoroki asintió, colocándose a su lado. Arriba, en la habitación oscura, Izuku siguió abrazando a Ochako. Y aunque el dolor seguía ahí, al menos por primera vez en todo el día, no estaba solo. El tiempo avanzó en silencio dentro de aquella habitación tenue, apenas iluminada por la lámpara pequeña que Ochako solía encender para estudiar. Ahora, sin embargo, era simplemente una luz cálida que intentaba suavizar el ambiente denso que rodeaba a los dos jóvenes héroes. Izuku permanecía sentado al borde de la cama, con un brazo aún protegiendo a Ochako, como si temiera que si la soltaba por un segundo, algo malo pudiera pasar. Sus dedos acariciaban lentamente el hombro de ella, sin intención de despertarla, sino para recordarse a sí mismo que estaba ahí, que respiraba, que seguía luchando, incluso si en ese momento el dolor la tenía atrapada. Los minutos pasaron, o quizás fueron horas. Izuku ya no tenía sentido del tiempo. Solo sabía que no podía apartarse de ella. Entonces, de pronto, se escucharon 3 golpes suaves en la puerta. No eran fuertes. No eran urgentes. Eran golpes que pedían permiso, que decían no quiero molestar, pero estoy aquí si me necesitas. Izuku respiró hondo, parpadeó, y con un movimiento muy lento dejó a Ochako recostada con cuidado sobre la almohada. Ella no reaccionó. Sus ojos seguían cerrados, su respiración tranquila pero apagada, como si cada exhalación llevara consigo parte del peso que cargaba. Izuku caminó hacia la puerta sin hacer ruido. Al abrirla, encontró a Todoroki sosteniendo 2 bandejas con comida humeante. Todoroki, con su expresión neutral de siempre pero con una suavidad distinta en la mirada, inclinó un poco la cabeza. Todoroki. Te traje la cena, y la de ella. Izuku, con una voz cansada, pero agradecido. Gracias, Todoroki. De verdad. Todoroki lo observó un segundo más, como si quisiera asegurarse de que Izuku pudiera sostener el peso emocional que llevaba encima. Luego habló más bajo. Todoroki. Midoriya, si necesitas algo, cualquier cosa, avísame. No estás solo. Izuku asintió. No pudo decir nada más. Su garganta se cerró con una emoción que no tenía nombre. Cerró la puerta con suavidad y volvió dentro. Las 2 bandejas desprendían un aroma cálido. Arroz, verduras salteadas, algo de pollo que, claramente, Bakugo había preparado a su estilo práctico pero sabroso. Todoroki seguramente ayudó a que la presentación fuera impecable. Izuku colocó ambas bandejas en la pequeña mesa al lado de la cama de Ochako. Se quedó un momento mirando la comida, respirando hondo. Luego giró hacia ella. Ochako seguía en la misma posición, apenas moviendo los dedos, como si soñara algo lejano, algo que la atrapaba en un lugar donde Izuku no podía alcanzarla todavía. Él caminó hacia la cama y se sentó a su lado. Izuku, con dulzura, tocando su hombro. Ochako, ya es hora de comer. Los ojos de ella se abrieron lentamente, cansados, como si cada pestaña pesara 1 tonelada. Lo miró. No había brillo, no había energía, solo esa tristeza profunda que la había envuelto después de lo ocurrido. Ochako, susurrando, sin emoción.
No tengo hambre, Izuku sintió un pinchazo en el pecho. Cada palabra sin color de ella le dolía como un puñal. Pero sabía que ella no podía seguir así. Tenía que comer. Tenía que recuperar fuerza. Izuku acercó un poco más su mano, acariciando la mejilla de Ochako con el pulgar. Izuku, mirándola con preocupación. Por favor, aunque sea un poco. No tienes que forzarte, pero necesitas algo. Estoy contigo. ¿Sí? Ella suspiró, sin protestar, sin fuerza para negarse. Solo inclinó ligeramente la cabeza en señal de aceptación. Ochako. Está bien, un poco. Izuku sonrió con una tristeza suave, pero al mismo tiempo, con un alivio pequeño que le dio esperanza. Se levantó y tomó una de las bandejas, la de ella, y volvió a sentarse a su lado. Izuku tomó la cuchara, sopló un poco para enfriar el arroz y se la llevó a los labios. Izuku, tranquilo. Aquí, despacito. Ochako abrió la boca apenas, aceptando la comida. Masticó con lentitud, sin emoción, pero sin rechazo. Izuku estaba atento a cada detalle. Si tenía dificultad, si se ensuciaba, si su mano temblaba. Cuando un poco de salsa quedó en la esquina de su boca, él la limpió con una servilleta, con un cuidado tan delicado que parecía que temía romperla. Ella comió unas cuantas cucharadas más. No mucho, pero suficiente para que Izuku soltara un suspiro silencioso de alivio. Cuando terminó, Ochako bajó la mirada y apoyó la cabeza en el hombro de Izuku. Él se quedó inmóvil un instante, y después rodeó su cuerpo con un brazo, atrayéndola hacia sí con suavidad. Ella respiró hondo, y por primera vez desde que despertó, algo en su expresión se relajó. Izuku sintió como su corazón se apretaba. Daría todo por ver la sonrisa de ella otra vez. Daría todo por quitarle ese dolor. Daría todo por cargar su tristeza él solo. Pero sabía que lo único que podía hacer era acompañarla. Izuku continuó comiendo con una mano, mientras la otra se mantenía entrelazada con la de Ochako. Cada vez que él se manchaba un poco, Ochako, sin levantarse de su hombro, sin decir una palabra, extendía una mano y le limpiaba la mejilla. Gestos pequeños. Casi automáticos. Pero llenos de un cariño silencioso que aún seguía vivo entre ambos. Ochako, con voz baja, casi un murmullo. Gracias, Izuku. Izuku giró su cabeza apenas, apoyando la sien contra la frente de ella. Izuku, susurrando. Siempre, siempre voy a estar aquí. Ella cerró los ojos de nuevo, descansando, no porque quisiera dormir, sino porque ese pequeño refugio que Izuku le brindaba era lo único que la hacía sentir segura en ese momento. Izuku terminó de comer lentamente. No quería moverla, no quería romper la calma que se había formado. Pero sabía que debía dejar la bandeja en la mesa. Hizo un pequeño movimiento para retirarla y Ochako lo soltó con suavidad, dejando que él se levantara. Cuando volvió, ella seguía sentada, mirando sus manos. Izuku se sentó otra vez a su lado. Ochako lo observó un momento. Un instante silencioso, profundo, cargado de sentimientos rotos y esperanzas aún latentes. Ochako, mirándolo con una voz apagada. Siento, no ser yo ahora mismo. Izuku tomó sus manos con firmeza, sin permitir que ella las apartara. Izuku, con determinación cálida. No tienes que ser fuerte hoy, ni mañana, ni cuando no puedas. Déjame ser fuerte por los dos, aunque sea un poco. Los ojos de Ochako temblaron. Un brillo mínimo apareció en ellos, como si una chispa estuviera intentando volver a encenderse. Ella se inclinó hacia él, apoyando su frente en su pecho. Izuku la abrazó, envolviéndola con ambas manos, como si fuera lo más frágil y valioso del mundo. Ninguno de los dos habló más. El silencio no era incómodo. Era necesario. En algún momento, la respiración de Ochako se volvió más lenta, más regular, más tranquila. Izuku la acomodó sobre la cama, metió una manta alrededor de ella y se recostó a su lado, sin dejar de sostenerle la mano. Se quedaron así, en ese pequeño mundo de dos, donde el dolor era real, pero también lo era el amor, la compañía y la promesa silenciosa de que no estaban solos. Izuku cerró los ojos un instante y murmuró, casi para sí mismo. Izuku. Vamos a superar esto, juntos. Y entonces, finalmente, la noche los envolvió. Fin de capítulo. Capítulo 12. Seguir adelante. La residencia de las niñas del futuro estaba tranquila aquella tarde. Las risas pequeñas llenaban el espacio como un murmullo cálido mientras las madres del presente conversaban sentadas en la sala. Era uno de esos raros momentos donde todas podían descansar un poco, hablar de tonterías, compartir chismes, reírse del día, sin sospechar que el mundo de una de ellas acababa de romperse.
Shino estaba contando algo y las demás la escuchaban con atención, cuando la puerta se abrió de pronto. Nemuri y Kurona entraron. Ambas tenían la mirada apagada. Demasiado apagada. Tsuyu ladeó la cabeza. Tsuyu. ¿Están bien? Mei, que estaba ajustando un invento absurdo en el sofá, levantó la vista inmediatamente. Mei. Ese es el rostro de paso, algo que no querían que pase. Rumi frunció el ceño. Ryukyu tragó seco. Nejire dejó de mover las piernas, inquieta. Nemuri intentó dibujar una sonrisa para calmar la tensión, pero no lo logró. Nemuri. Estamos bien. Solo cansadas. No se preocupen por eso. Kurona, sin embargo, no era su madre. No tenía ese control emocional. Era impulsiva, directa, transparente, y estaba cargando con la noticia más pesada que había escuchado en su vida. Y en cuanto abrió la boca, Nemuri lo sintió. Nemuri, susurrando. Kurona, no. Pero ya había sido demasiado tarde. Kurona dio un paso adelante, mirando a todas con un temblor en los labios. Kurona. Mamá Ochako, no puede tener hijos. Hubo silencio. Un silencio que lo engulló todo. Un silencio que dolió. Shizuku dejó caer el vaso que tenía en las manos. Tokuna abrió los ojos como platos. Aome se cubrió la boca. Tsuyu palideció. Fuyumi llevó una mano al pecho. Melissa dejó de respirar por un segundo. Yu tembló, casi sin darse cuenta. Rumi golpeó el sofá con la mano abierta, incrédula. Rumi. ¿Qué dijiste? Nemuri giró a ver a su hija con una mezcla de enojo y preocupación. Nemuri. Kurona. Eso. No. Lo. Dices. Kurona bajó la mirada un instante, y luego la alzó con determinación. Kurona. Pero es la verdad. ¿Por qué no pueden saberlo? Todas somos una familia, ¿no? Mamá Ochako es parte de esta familia. ¿Por qué ocultarlo? Ryuko apretó los puños. La expresión calmada de Ryukyu se quebró por primera vez. Nejire llevó ambas manos a la boca, temblando. Shino intentó procesarlo, pero no podía. Shino. No, no puede ser. ¿Cómo que, no puede? Ryukyu inhaló temblando. Ryukyu. ¿Esto es definitivo? Nemuri cerró los ojos. Quería proteger a su hija. Quería proteger a Ochako. Pero ahora ya no había nada que proteger. Nemuri. Sí. Lo es. Las niñas más grandes comenzaron a murmurar entre ellas. Algunas lloraron en silencio. Otras simplemente miraron al suelo sin saber qué sentir. Pero las pequeñas no entendían. Adoka tiró del pantalón de Nejire. Adoka. ¿Qué significa eso? ¿Qué tiene mamá Ochako? Reimi se acercó a Fuyumi, preocupada. Reimi. Mami. ¿Qué le pasó? Aome buscó a Tsuyu con lágrimas temblando en los ojos. Aome. ¿Está enferma? Nemuri sintió un nudo en la garganta. No sabía cómo explicar algo así. Ninguna sabía. ¿Cómo se le explica a una niña que su mamá sufre un dolor que no se cura con medicina? ¿Cómo decirles que no es una enfermedad, sino una herida que va más allá del cuerpo? Pero la pregunta que quebró completamente el ambiente fue la de Eri. La pequeña Eri caminó hacia Nemuri con sus ojitos grandes, ya brillando de lágrimas. Eri. Mamá Nemuri, ¿qué tiene mi mamá? ¿Por qué está sufriendo? Quiero verla, se agarra su vestido, quiero ver a mi mamá y a mi papá, el corazón de todas se apretó. Nejire se agachó para abrazarla enseguida. Nejire, voz suave, temblando. Eri, cariño, ahora ellos están descansando. No podemos ir con ellos todavía. Eri. ¿Pero por qué? Se le quiebra la voz, quiero verlos, quiero que mamá me abrace, y entonces rompió en llanto. Un llanto tan sincero, tan pequeño y tan desgarrador, que todas sintieron el golpe en el alma. Nejire la sostuvo fuerte, acariciándole el cabello, tratando de calmarla. Nejire, susurrando. Tranquila, tranquila, hermosita, mamá y papá estarán contigo pronto, solo necesitan un poco de tiempo. Nemuri se pasó las manos por el rostro, desesperada. Había fallado. Había querido mantener la discreción por respeto a Ochako, pero ahora la noticia estaba en el aire, hirviendo, golpeando el pecho de cada una de ellas. Shizuku habló de pronto con la voz quebrada. Shizuku. ¿Están solos? Mira a Nemuri, ¿están pasando por eso, solos? Nemuri asintió, triste. Nemuri. Izuku está con ella ahora mismo. Pero, sí. Lo están viviendo solos. Ryukyu apretó la mandíbula. Tomoko se secó las lágrimas. Tsuyu respiró hondo mientras Aome la abrazaba. Tsuyu. Pobrecita Ochako, Mei habló con una furia contenida. Mei.
Quiero verla. Ahora. Ryuko negó rápidamente. Ryuko. No podemos ir. No en este estado. Podríamos empeorar las cosas. Kaina miró al techo intentando contenerse. Yu se tapó los ojos con el antebrazo. Fuyumi acarició la cabeza de Reimi, que lloraba sin entender. Mientras todas lidiaban con sus emociones, Nemuri se giró hacia Kurona. Nemuri, baja la voz. No puedes decir cosas así. No aún. No nos corresponde. Kurona tragó saliva. Tenía lágrimas en los ojos también. Kurona. Lo sé, pero, mamá Ochako es mi familia también. Y me duele. Me duele un montón, se seca las lágrimas torpemente, y si todos somos una familia, entonces todos tienen derecho a saber que alguien que aman está sufriendo. Nemuri sintió un pinchazo en el pecho. Su hija no estaba equivocada. Solo, había sido demasiado honesta. Demasiado impulsiva. Demasiado humana. Las madres intercambiaron miradas. Todas estaban heridas. Todas querían ir corriendo hacia Izuku y Ochako. Pero todas sabían que ese no era su lugar todavía. Eri, exhausta de llorar, se aferró a Nejire como si fuera su salvavidas. Nejire acarició su cabello con suavidad hasta que la niña cerró los ojos. Nejire, susurra. Duerme, mi amor, mamá estará contigo muy pronto, lo prometo. Cuando Eri finalmente se quedó dormida entre sus brazos, todas guardaron silencio. Un silencio lleno de dolor. Un silencio lleno de impotencia. Rumi fue la primera en hablar. Rumi. En cuanto ella esté lista, todas vamos a estar ahí. Para los dos. Ryuko asintió. Ryuko. No la dejaremos sola. Nadie la deja sola en esto. Fuyumi, Tsuyu y Shino afirmaron también. Nemuri se quedó mirando a todas, a esa familia que había crecido con el tiempo, a ese grupo extraño y caótico, y sintió que, a pesar de todo el dolor, había algo cierto. Ochako no estaba sola. Izuku tampoco. Y cuando llegara el momento, este grupo entero iba a sostenerlos. Pero por ahora, solo podían esperar. Y ese era el dolor más grande. La noche había caído sobre la residencia de la clase 1A, envolviendo el edificio en un silencio suave, apenas interrumpido por el murmullo constante del viento que rozaba los ventanales. La habitación de Ochako estaba sumida en una penumbra tranquila. Solo la lámpara cálida junto a su cama seguía encendida, enviando un brillo tenue que coloreaba las paredes con un tono dorado. En esa serenidad frágil dormían Izuku y Ochako, abrazados por el cansancio emocional que los había aplastado horas antes. Después de llorar hasta quedar sin fuerzas, de hablar de lo que dolía y de lo que seguía doliendo, después de cenar apenas un poco por insistencia del otro, ambos simplemente se habían rendido al agotamiento. Izuku dormía con la espalda apoyada en el cabecero y Ochako recostada sobre su pecho, una mano de ella escondida en la camiseta del chico como si fuera un ancla. Su respiración era suave, pero sus dedos estaban tensos, enredados en la tela como una niña perdida aferrándose a lo único que reconoce como seguro. La calma, sin embargo, no duró demasiado. Ochako comenzó a moverse ligeramente. Su ceño se frunció, sus labios temblaron, su respiración se volvió irregular. Dentro de su sueño vivía un mundo completamente distinto, uno que parecía un recuerdo de algo que siempre deseó. En su sueño, Ochako estaba en una casa cálida, iluminada por rayos de sol que atravesaban cortinas blancas. Se veía a sí misma con un vestido sencillo y una sonrisa tranquila, cargando un bebé en brazos mientras otros dos niños pequeños corrían alrededor, riendo, llamándola mamá. Izuku estaba allí también, en el sueño. Sonriente, radiante, con unas ojeras de cansancio feliz y la clase de mirada que solo alguien enamorado puede tener. Ella se veía rodeada de vida, de una familia, de calidez. Una vida hermosa. Una vida completa. Y luego, todo comenzó a romperse. El sonido de risas se distorsionó, los colores se tornaron opacos, y uno a uno los niños desaparecieron, como si el viento se los llevara. La casa se volvió silenciosa. Izuku, en el sueño, también empezó a desvanecerse, como arena entre sus dedos. Ochako extendió las manos, gritó su nombre, pero su voz no salió. No podía mover los pies, no podía acercarse, no podía impedir que el único futuro que soñaba la abandonara. Finalmente quedó sola, en un espacio vacío. Completamente sola. En la cama, su cuerpo reaccionó antes que su mente. Sus labios se apretaron, empezaron a formarse lágrimas en las comisuras de sus ojos cerrados, y un sollozo silencioso escapó de su garganta. Izuku abrió los ojos al instante. Izuku, confundido, preocupado, con voz ronca. Ochako, ¿qué pasa? Pero ella no respondía.
Estaba atrapada en ese sueño que se convertía en pesadilla. Izuku se incorporó un poco más, sintiendo como el pecho de Ochako subía y bajaba con dificultad. Su mano temblorosa seguía aferrada a su camiseta, como si buscara no desaparecer. Entonces la escuchó. Ochako, en susurros quebrados, aún dormida. No, no, no te vayas, por favor. El corazón de Izuku se apretó con fuerza. Izuku, de inmediato, con suavidad. Aquí estoy, Ochako. Aquí estoy. No me voy a ninguna parte. Él la abrazó con ambos brazos, envolviéndola completamente como si pudiera protegerla incluso de sus propios sueños. Una de sus manos se deslizó hacia la espalda de ella, acariciándola con movimientos lentos, intentando transmitirle calma, presencia, seguridad. Izuku pegó su mejilla al cabello de Ochako. El aroma de ella, mezclado con lágrimas secas y la fragilidad del momento, lo golpeó directo al alma. Izuku, susurrando, con voz cálida. Todo está bien, no estás sola. Estoy contigo. El cuerpo de Ochako temblaba, atrapado entre el sueño y la realidad. Izuku sintió como su respiración se agitaba aún más, así que levantó una mano y la llevó a su cabeza. Con la delicadeza de alguien que sostiene algo irreemplazable, él comenzó a acariciar su cabello, a separar algunos mechones que caían sobre su rostro. Le dio un beso suave en la frente. Después otro. Y otro más, cada uno más largo, más cálido, más lleno de cariño que cualquier palabra que pudiera decir. Izuku, susurrando en su piel. Estoy aquí, Ocha, por favor, vuelve. Como si sus palabras fueran un hilo que la conectara al mundo real, Ochako comenzó a calmarse. Su respiración, aunque temblorosa, se volvió más lenta. Sus dedos empezaron a relajarse, aunque seguían aferrados a él, ahora no por miedo sino por necesidad. Ochako, entre sueños, con voz casi inaudible. Izuku, no me dejes. Izuku cerró los ojos al escuchar eso. Apretó a Ochako con más fuerza, su corazón latiendo fuerte contra la espalda de ella. Izuku, con seguridad, casi prometiéndolo al universo. Nunca te dejaría. Jamás. Se quedó así, sosteniéndola, hasta que finalmente el cuerpo de Ochako dejó de temblar por completo. Su rostro, aún húmedo, se relajó. Su respiración se volvió profunda, lenta y tranquila. Izuku sintió el cambio inmediato y soltó un suspiro de alivio. Pero no la soltó. No podía. Y, honestamente, no quería. Le siguió acariciando la espalda con movimientos circulares, lentos, constantes, asegurándose de que no hubiera ningún recuerdo doloroso que pudiera arrastrarla otra vez. La luz cálida de la habitación hacía que todo pareciera más pacífico. El silencio regresó, esta vez más profundo, más real. Era como si la noche misma quisiera protegerlos también. Izuku apoyó su barbilla en la cabeza de Ochako. Ya no podía volver a dormirse. La preocupación lo mantenía despierto, pero no lo molestaba. ¿Por qué tenerla a su lado? Saber que podía aliviar aunque fuera un poco ese dolor invisible que la consumía, ya era suficiente para él. Izuku, en voz baja, casi para sí mismo. Vamos a salir de esto, tú y yo, prometo que no te dejaré caer. Cerró sus ojos finalmente. No dormía, pero descansaba. Ochako, ya tranquila, se acurrucó aún más contra su pecho como si buscara el latido de su corazón. Izuku volvió a besarle la frente, esta vez con un cariño sereno. Le dio otro beso, y otro. No por obligación. Sino porque la necesitaba tranquila, y porque él también necesitaba recordarle, aunque ella no pudiera escucharlo, que seguía allí. Que seguiría allí. El tiempo pasó despacio, casi detenido. Solo existían ellos dos, respirando juntos en esa habitación silenciosa. Finalmente, sin que Izuku lo notara, el sueño lo fue atrapando de nuevo. Sus brazos jamás soltaron a Ochako. Incluso mientras se quedaba dormido, seguía abrazándola con suavidad, protegiéndola de un mundo que la había herido demasiado. Ochako suspiró en sueños, esta vez sin dolor. Sonaba tranquila. Segura. Tal vez no había luz al final de ese día, pero en ese abrazo compartido, en esa madrugada silenciosa, había algo parecido. Había esperanza. Y eso era suficiente para seguir respirando. La luz de la mañana se filtraba suavemente por las cortinas de la habitación, tiñendo todo con un tono dorado claro que contrastaba con la oscuridad emocional de la noche anterior. El ambiente estaba silencioso, apenas con el sonido leve del viento entrando por una rendija de la ventana. Ochako fue la primera en abrir los ojos. Sus pestañas temblaron un segundo antes de que la claridad del día la obligara a parpadear un par de veces.
Lo primero que sintió fue calor. El calor del brazo de Izuku alrededor de su cintura, el calor de su pecho moviéndose al ritmo de una respiración lenta y profunda, el calor de ese abrazo que la había sostenido incluso mientras dormían. Ochako giró ligeramente el rostro. Izuku seguía dormido. Sus ojeras eran leves, pero evidentes. Seguramente se había quedado despierto más tiempo del que debía solo para vigilarla, como siempre hacía cuando ella se sentía mal. Su expresión relajada, la forma en que su mano aún reposaba en la espalda de ella como si tuviera miedo de que desapareciera, todo eso le provocó una mezcla dulce de pena y cariño. Ochako, susurrando, con un hilo de voz suave. Gracias, Izuku, se acercó despacio, sin querer despertarlo aún, y le dio un beso pequeño en la mejilla. Fue un beso de agradecimiento, de cariño silencioso, de gracias por no soltarme incluso cuando yo misma me estaba rompiendo. Después del beso, sin pensarlo, Ochako se aferró a él de nuevo. No quería soltarlo. No todavía. Apretó un poco sus brazos alrededor del cuerpo de Izuku y escondió su rostro en su pecho. No porque tuviera miedo, sino porque le daba paz. Porque ese abrazo era lo primero que desde ayer no se sentía vacío. Pasaron algunos minutos más en ese silencio cálido, hasta que Izuku empezó a moverse lentamente. Izuku, con la voz ronca del sueño. Ochako. Abrió los ojos despacio, enfocándola primero a medias, y luego del todo. Cuando sus miradas se cruzaron, él sonrió con una suavidad que derretía cualquier tensión. Izuku, preocupado, acariciándole la mejilla. ¿Cómo te sientes? Ochako respiró hondo. Por primera vez desde ayer, esa respiración no le dolió. Ochako, mirándolo con honestidad. Estoy tranquila. ¿Aún duele? Claro que duele. Pero, necesito estar tranquila. No puedo llorar todo el día. Izuku asintió con comprensión. Su pulgar siguió acariciando su rostro, como si quisiera borrar un poco más de la tristeza que quedaba. Izuku, sonriendo ligeramente. Te entiendo. Y me alegra que estés un poquito mejor. Hubo un silencio breve, cómodo. Sus frentes quedaron casi juntas, respirando el mismo aire. Izuku, con suavidad. ¿Quieres desayunar? Ochako afirmó con la cabeza, pero luego bajó la mirada, insegura. Ochako. Sí, solo que, todavía no estoy lista para ver a todos. No, no hoy. Izuku acomodó un mechón de su cabello detrás de su oreja. Izuku, tranquilizador. No te preocupes por eso. Yo lo preparo y lo subo. Desayunamos aquí, solos. Sin presiones. Ochako alzó la mirada y le dedicó una sonrisa leve, pequeña, pero real. Una sonrisa que, después de lo vivido anoche, era prácticamente un milagro. Ochako. Gracias, por todo. Izuku sintió un cosquilleo cálido en el pecho. Esa pequeña sonrisa valía más que cualquier cosa. Izuku, riendo suavemente. No tienes que agradecerme. Estoy aquí porque quiero estarlo. Ochako apoyó su frente en el hombro de Izuku. Se quedaron así un rato, respirando juntos. Él no se movía, no quería romper ese momento. Era como si ambos supieran que necesitaban esa calma justo antes de enfrentar el día. Después de unos minutos, Izuku suspiró y la miró con cierta duda, como si cargara algo dentro desde anoche. Izuku, con una risa nerviosa. Oye, tengo que decirte algo. Anoche, cuando bajé a preparar la cena, pasó algo. Ochako giró para verlo de frente, atenta. Izuku respiró hondo. Sabía que no podía ocultárselo. Izuku. Casi, golpeó a Mineta y a Kaminari. Los ojos de Ochako se abrieron un poco, sorprendida. Ochako. ¿Qué? ¿Por qué? Izuku apretó los labios, incómodo. No quería volver a sentir ese enojo, pero debía ser honesto. Izuku. Ellos, dijeron algunas cosas. No sabían nada, eso lo sé, pero, escucharlos, hizo que me doliera más. Y, no sé, solo, perdí la cabeza un segundo. Si no fuera por los chicos, creo que hubiera hecho algo estúpido. Ochako se mantuvo callada unos segundos. No lo juzgaba. No podía hacerlo. Su rostro se volvió más suave mientras lo escuchaba. Ella tomó su mano y la apretó entre las suyas. Ochako, con voz tranquila, ligeramente triste. Estaba bien que te sintieras así. El dolor conduce a la ira. Y si no sabemos controlarla, nos hace hacer cosas estúpidas. Izuku bajó un poco la mirada, avergonzado. Ochako, sin soltarle la mano, acarició el dorso de ella con sus dedos. Ochako. Sé que ellos probablemente lo dijeron de broma. No saben nada de lo que está pasando, pero aún así, Izuku, tienes que disculparte. Izuku levantó la mirada, sorprendido. Ochako.
No por ellos. Por ti. Elegir perdonar, es para ti. Izuku sintió que esas palabras le atravesaban el pecho como un rayo suave pero firme. ¿Cómo era posible que, después de llorar toda la noche, después de romperse en mil pedazos, aún pudiera decir algo así? Él la miró, con los ojos más cálidos de lo que pretendía mostrar. Izuku, sonriendo de lado, con ternura. ¿Desde cuándo eres tan sabia? Ochako entreabrió los labios y, por primera vez desde que todo había empezado, soltó una risa suave. Una risa que era como un amanecer después de una tormenta. Una risa que Izuku había extrañado más de lo que quería admitir. Ochako, sonriendo, con las mejillas ligeramente rosadas. No soy sabia, solo, quiero que estés bien también. Izuku sintió un nudo cálido en la garganta. Se inclinó hacia ella y apoyó su frente contra la de Ochako, cerrando los ojos. Izuku, susurrando. Estar contigo, ya me ayuda a estar bien. Ochako no respondió con palabras esta vez. Solo se acercó y lo abrazó de nuevo, con fuerza, como si ese abrazo fuera su manera de decirle, gracias, por no soltarme. Gracias por seguir aquí. Gracias por no dejarme caer. Izuku la rodeó con los brazos otra vez, hundiendo su rostro en el cuello de ella. Se quedaron así un rato más, abrazados, en silencio, dejando que la mañana los cubriera con una calidez nueva. Una calma distinta. Un comienzo. Cuando finalmente se separaron, Izuku se incorporó lentamente. Izuku, sonriendo. Voy a preparar el desayuno. Pero vuelvo rápido, ¿sí? Ochako asintió despacio, con una serenidad que, aunque frágil, era real. Ochako, sonriendo muy levemente. Aquí te espero. Izuku salió de la habitación con el corazón más ligero que la noche anterior. Ochako, al quedarse sola, respiró hondo. Por primera vez desde ayer, el aire no le pesó. Se recostó sobre la almohada y dejó que la pequeña sonrisa permaneciera en sus labios. Quizá todo seguía doliendo. Quizá el mundo aún era incierto. Pero había paz en su pecho. Un hilo de esperanza. Un abrazo cálido que la había sostenido. Y eso, era suficiente para empezar el día. Izuku descendió las escaleras con pasos lentos, respirando hondo, con la mente aún envuelta en esa mezcla extraña de serenidad y dolor que Ochako le dejó unos minutos antes. La conversación que habían tenido, la sonrisa que ella había logrado esbozar, todo eso le daba un poco de fuerza. Pero aún así, el peso en su pecho seguía ahí, clavado, como si algo en el aire le recordara cada segundo lo que estaban viviendo. Al llegar al primer piso, notó de inmediato que el ambiente estaba demasiado silencioso para ser la residencia 1A en la mañana. Normalmente se escuchaban voces, risas, pasos corriendo, la televisión prendida o incluso la voz de Ida regañando a alguien por hacer ruido. Pero ahora, nada. Izuku, pensando, con un suspiro leve. Quizá salieron a entrenar o a desayunar afuera, se frotó la nuca y caminó hacia la cocina. Lo único que esperaba era poder preparar algo rápido para subirlo a la habitación. No quería que Ochako esperara mucho. No hoy. Pero apenas cruzó la entrada de la cocina, se detuvo. Mineta y Kaminari estaban ahí. Ambos estaban de espaldas, colocando platos, cubiertos, vasos. Parecía que llevaban un rato organizando algo. Izuku tragó saliva. Los dos levantaron la vista. Al verlo, su reacción fue inmediata. Corrieron hacia él, casi trotando, y sin pensarlo dos veces, se inclinaron profundamente. Mineta, apretando los ojos, nervioso. Lo siento, Midoriya-kun. Kaminari, con la voz algo temblorosa. Perdón por lo que dijimos anoche. Izuku abrió los ojos sorprendido. Ni siquiera había alcanzado a saludarlos cuando ellos ya estaban casi pegando la frente al suelo. Parecía que realmente habían pasado toda la noche sintiéndose culpables. Kaminari levantó un poco la cabeza, con expresión triste. Kaminari. Ida y Todoroki, nos explicaron un poco. No todo, porque dijeron que no era su lugar, pero, lo suficiente como para saber que dijimos algo horrible sin querer. Mineta también levantó el rostro, con lágrimas en los ojos. Mineta. No sabíamos lo que estaba pasando, de verdad, y aún así dijimos esas estupideces. Perdón, Midoriya. Perdón de verdad. Izuku sintió un nudo apretarle la garganta. La noche anterior había actuado por impulso, por dolor, por rabia. Ellos no tenían la culpa. Él también se inclinó. Izuku, con voz sincera. Perdón, yo también. No debí reaccionar así. No debí gritarles ni perder el control. Pero inmediatamente, los dos agitaron los brazos en señal de protesta. Kaminari, rápido. No, no y no. No tienes nada que pedir perdón.
Mineta, sacudiendo la cabeza con fuerza. Nosotros fuimos los idiotas, no tú. Tienes todo el derecho del mundo a haberte enojado. Kaminari exhaló un largo suspiro. Kaminari. Si quieres, puedes golpear a Mineta. Se lo merece más que yo. Mineta volteó indignado. Mineta. ¿Por qué yo, traidor de cabello amarillo? Kaminari, encogiéndose de hombros. ¿Por qué tú empezaste? Mineta, ofendido. No fui yo, fuiste tú. Izuku no pudo evitarlo. Una sonrisa le nació en los labios. Era pequeña, cansada, pero era una sonrisa real. Algo cálido, algo simple. Algo que necesitaba después de una noche tan oscura. Izuku, suspirando pero con expresión suave. No se preocupen. En serio. Todo está bien. Kaminari y Mineta se quedaron quietos, mirándolo con alivio. Mineta respiró hondo, claramente más relajado. Mineta. También, te preparamos el desayuno. Para ti y para Uraraka. Kaminari, con una sonrisa tímida, lo confirmó. Kaminari. Sí. Los dos lo hicimos. No queríamos que cocinaras hoy. No después de lo que pasó. Izuku sintió esa punzada emocional que siempre aparecía cuando alguien mostraba más comprensión de la que él creía merecer. No sabía si quería llorar, agradecer o abrazarlos. Tal vez las tres cosas. Izuku, con voz baja, honesta. Muchas gracias, de verdad. Kaminari se inclinó otra vez, aunque esta vez más por costumbre que por culpa. Kaminari. Tampoco tienes que preocuparte por, ya sabes, lo demás. Ida y Todoroki nos dijeron que no habláramos del tema. Que era de ustedes. Y que lo respetáramos. Mineta asintió con fuerza. Mineta. No diremos nada, ni una palabra. Puedes confiar en nosotros. En serio. Izuku sintió su pecho calentarse. Ese tipo de apoyo, silencioso pero firme, era algo que nunca tuvo antes de llegar a la UA. Izuku, sonriendo un poco más. Lo aprecio mucho. En verdad, gracias. Kaminari y Mineta intercambiaron miradas, sonrieron y se enderezaron. Kaminari. Bueno, el desayuno está en la mesa. Preparamos algo ligero. Lo calentamos hace unos minutos, así que está perfecto para llevártelo. Mineta, sonriendo con orgullo. Y está rico, te lo prometo. Me esforcé un montón. Kaminari lo empujó del hombro. Kaminari. Yo hice la mayor parte. No te aproveches. Mineta. Mentiroso. Izuku soltó otra pequeña risa. Era una risa tranquila, llena de agradecimiento. Izuku. Gracias, de verdad. Voy a llevárselo a Ochako. Los dos le devolvieron la sonrisa, ambos con el alivio evidente de que todo estuviera mejor entre ellos. Kaminari. Si necesitas algo, lo que sea, solo dinos. Mineta. Sí, lo que sea. Para eso somos amigos. Así que ve tranquilo. Izuku tomó las bandejas con cuidado. Agradeció nuevamente, con una reverencia sincera. Izuku. De verdad, gracias por hacer esto por nosotros. Kaminari y Mineta le levantaron el pulgar mientras él salía de la cocina. Los vio alejarse por el rabillo del ojo, escuchando cómo discutían entre ellos por quién había hecho más del desayuno. Sin embargo, lo que verdaderamente quedaba en el aire era otra cosa. Calidez. Comprensión. Amistad. Cuando Izuku cruzó el pasillo con las dos bandejas en las manos, sintió una nueva calma recorrerlo. Una tranquilidad distinta a la de la noche anterior. Más ligera. Más sincera. Era como si, por primera vez desde que todo comenzó, pudiera ver que no estaban solos en esto. Sus amigos estaban ahí. Apoyándolos aunque no entendieran todo. Cuidándolos de la manera en que ellos sabían hacerlo. Izuku lo agradeció en silencio mientras subía las escaleras. Y cuando llegó a la puerta de la habitación, respiró hondo. Tocó suavemente con la punta del pie, para no mover demasiado las bandejas. Izuku, sonriendo, en voz baja. Ochako, ya traje el desayuno. La puerta se abrió lentamente, y el aire cálido de la habitación lo recibió de vuelta. Era hora de volver a su lado. Izuku cerró la puerta con suavidad, sosteniendo las dos bandejas mientras volvía a sentarse en la cama. Ochako lo observaba con la mirada aún cansada, los ojos hinchados por todo lo vivido la noche anterior. Pero cuando él se sentó a su lado y apoyó las bandejas frente a ambos, algo en su expresión se suavizó. Izuku puso una bandeja frente a ella y la otra frente a él. Ochako pestañeó, como si recién ahora recordara que no habían comido desde hacía muchas horas. Izuku, sonriendo leve. Lo hicieron Mineta y Kaminari.
Ochako lo miró sorprendida, y luego, inesperadamente, una pequeña risa escapó de sus labios. Ochako, riendo débilmente. ¿En serio? Ellos dos no saben cocinar ni cereal. Izuku también soltó una risa suave, una que le salió casi por reflejo. Izuku. Lo sé, yo pensé lo mismo. Pero, por alguna razón esto sabe bien. Muy bien, de hecho. Ochako tomó un pequeño bocado. Levantó una ceja. Ochako. ¿Lo hicieron ellos? ¿De verdad? Izuku. Sí, lo vi con mis propios ojos. Ochako negó con la cabeza, aún con una sonrisa débil pero real. Ochako. Esto sí que es un milagro. Era una sonrisa tranquila, aunque un poco triste. Pero era una sonrisa después de una noche de puro llanto, y eso ya era mucho. Desayunaron despacio, sin prisa. No había necesidad de hablar demasiado. El silencio entre ellos no era incómodo. Era un espacio seguro, un pequeño refugio donde ambas respiraciones se mezclaban sin presión alguna. Izuku vigilaba cada gesto de Ochako. Si comía, si respiraba bien, si estaba temblando, si su mirada se apagaba otra vez. Ella solo comía, quieta, mirando el plato como si cada bocado fuera una especie de tarea emocional que debía completar. Cuando terminaron, Izuku recogió ambas bandejas y las dejó sobre la mesita. Luego regresó y se recostó a su lado. Ochako se volvió a acomodar inmediatamente, como si el cuerpo se le fuera solo hacia él, buscando calor, buscando contención. No querían hacer nada. No podían. Estaban rotos, cansados, drenados. Y tampoco querían bajar o cruzarse con alguien más. Mucho menos querían arriesgarse a que Eri los viera así. Eso, sí que no. Así que ambos se quedaron recostados, Izuku abrazando a Ochako como si tuviera miedo de que se desvaneciera en el aire. Ella estaba aferrada a él con la misma fuerza, los dedos hundidos en su camiseta, la frente apoyada en su pecho. Sentía el ritmo de su corazón. Ese sonido la calmaba. Minutos pasaron en silencio. Izuku acariciaba su espalda lentamente, con cuidado, como si cada roce fuera una forma de decir estoy aquí, no te voy a soltar. Y entonces, en un susurro suave, frágil, casi quebrado, Ochako. Izuku, él bajó la mirada hacia ella. Izuku. Ochako tragó saliva. Parecía que pensaba si debía decirlo o guardarlo. Finalmente habló. Ochako, voz baja, temblorosa. Sí, si hubiéramos tenido un hijo, o una hija, ¿cómo te hubiera gustado llamarlo? Izuku respiró hondo. Muy hondo. Ese tema. Esa pregunta. Ese dolor. Le dio un pinchazo directo al corazón. Izuku, dolido. Ochako, no debes pensar en eso. Es demasiado doloroso. Ella levantó la mirada hacia él. Tenía una sonrisa pequeña. Una triste. Una rota. Pero firme, de alguna manera. Ochako. Lo sé. Claro que duele. Duele mucho, pero también, es una forma de superarlo. De aceptarlo. De aceptar la realidad, sin huirle. Izuku sintió ganas de llorar otra vez. Pero no lo hizo. Solo respiró hondo y volvió a abrazarla. Ella esperaba. Esperaba su respuesta. Y aunque doliera, él sabía que negarse no la ayudaría. Así que tragó saliva y habló. Izuku, susurrando. Sí, si hubiéramos tenido una hija, me hubiera gustado llamarla Aiko. Niña amada. Ochako cerró los ojos con un suspiro profundo. Las lágrimas le temblaron en los párpados, pero no lloró. No esta vez. Ochako, sonriendo suavemente. Aiko, es hermoso. Izuku rozó su frente con la suya. Izuku. Y si hubiera sido un niño, quizá, Haruto. Un nombre fuerte. Para alguien alegre. Ochako volvió a sentir con esa sonrisa pequeña, casi transparente. Ochako. Haruto, sí, suena lindo. Suena fuerte. Pasaron algunos segundos en silencio. Izuku acarició su mejilla con el pulgar, limpiando la lágrima que no llegó a caer. Izuku, voz suave. ¿Y tú? ¿Cómo los habrías llamado? Ochako respiró profundo. Se apretó ligeramente contra él, y respondió. Ochako, con timidez y tristeza mezclada. Si hubiéramos tenido una niña, me gustaba Imari. Siempre me gustó ese nombre. Suena a luz. Izuku sonrió. Una sonrisa suave. Izuku. Imari sí suena a luz, como tú. Ochako bajó la mirada con una ligera risa nostálgica. Ochako. Y si hubiera sido un niño, tal vez Daichi. Un nombre estable. Que suene a hogar. Izuku tomó aire, sintiendo el corazón apretársele otra vez. Pero a la vez, sentía algo cálido al imaginarlo, aunque fuera doloroso.
Izuku. Son nombres hermosos. Ochako apoyó su cabeza en su pecho de nuevo. Y por un instante, los dos simplemente respiraron juntos. Él la abrazó más fuerte, como si el mundo completo cupiera en ese gesto. Ochako deslizó la mano por la espalda de Izuku, buscando calma, buscando fuerza. Ambos estaban cansados. Pero juntos, se sentían menos solos. Izuku cerró los ojos. Izuku, susurrando en su cabello. Tenemos a Eri. Ochako sonrió, una sonrisa pequeña, débil, pero de verdad. Izuku siguió hablando, con la voz suave y cálida. Izuku. Y tendremos a las demás niñas. Ellas también nos necesitan. Ellas, ya son nuestras hijas, de alguna manera. Ochako soltó un suspiro largo. Un suspiro que parecía soltar tensión, dolor y esperanza al mismo tiempo. Ochako, en voz bajita, apenas audible. Sí, tienes razón. Esa sonrisa que apareció en sus labios era frágil, pequeña, pero era genuina. Una sonrisa que decía estoy rota, pero sigo aquí. Una sonrisa que decía esto duele, pero no estoy sola. Una sonrisa que, pese a todo, dejaba ver un pequeño rayo de luz en medio de la oscuridad. Izuku la abrazó aún más fuerte, pegando su mejilla al cabello de ella. Y por primera vez desde que recibieron la noticia, por primera vez en aquella larga noche, ambos pudieron cerrar los ojos, y sentir un poco de paz. Juntos. La puerta de la residencia de las hijas del futuro se abrió con un leve chirrido. Setsuna fue la primera en entrar, estirando los brazos como si se quitara el cansancio del día. Yui entró detrás de ella, cerrando la puerta con cuidado, como siempre. No pasaron ni 2 segundos cuando ambas escucharon voces elevadas. Te dije que yo la estaba usando. La dejaste en la mesa, eso significa que ya no la querías. Setsuna giró la cabeza hacia la sala común. Yui hizo lo mismo. Ahí estaban. Tokuna, con los brazos cruzados, ceño fruncido, mirada filosa detrás de su expresión seria. Frente a ella, Shizuku, sosteniendo una cartulina rosada con ambas manos, inexpresiva como siempre, pero con un ligero brillo de desafío en los ojos. Entre ambas, la cartulina rosada parecía ser el objeto más valioso del mundo. Setsuna, suspira. Aja. Yui, tono plano. Ya empezaron. Tokuna, molesta. Mamá, ella me quitó la cartulina. Shizuku, sin emoción. No la quité. Estaba desocupada. Tokuna apretó los dientes. Tokuna. Eso no es cierto. La dejé ahí porque estaba buscando plumones. Setsuna caminó rápidamente hacia ellas y se colocó entre ambas, apoyando una mano en el hombro de Tokuna. Setsuna, firme pero suave. Tokuna, respira. No es para tanto. Yui hizo lo mismo con Shizuku, tomando con cuidado la cartulina rosada y bajándola un poco. Yui. Shizuku. Suéltala. Shizuku la soltó sin protestar, aunque su mirada se mantuvo fija en Tokuna. Shizuku. Yo solo quería ayudar. Tokuna. Yo también. Hubo un pequeño silencio. Setsuna y Yui intercambiaron una mirada rápida, y entonces, ambas entendieron. Setsuna, inclinándose al nivel de Tokuna. A ver, ¿por qué estaban peleando realmente? Tokuna dudó un segundo. Luego bajó un poco la mirada. Tokuna, más tranquila. Porque, queríamos hacerle un cartel especial a mamá Ochako. Shizuku asintió. Shizuku. Queríamos que fuera bonito. Ese fue el momento exacto en que Setsuna y Yui levantaron la vista, y vieron el resto de la sala. Nejire estaba sentada en el piso junto a Adoka, ambas llenas de plumones de colores, riendo mientras dibujaban corazones torcidos. Kaina ayudaba a Izuna a escribir letras grandes y firmes. Yu estaba con Yuzuku, midiendo con una regla para que las palabras quedaran derechas. Melissa y Melina estaban recortando figuras. Rumi estaba enseñándole a Rumika cómo no romper el papel al pegarlo. Tsuyu ayudaba a Aome a dibujar con calma. Fuyumi estaba corrigiendo la ortografía de Reimi con una sonrisa paciente. La sala estaba llena de cartulinas, colores, cintas adhesivas, y un silencio suave, concentrado, lleno de cariño. Setsuna sintió un nudo en el pecho. Setsuna, sonriendo. Ya veo. Yui observó todo sin cambiar demasiado su expresión, pero algo en sus ojos se suavizó. Yui. Entonces, no estaban peleando por pelear. Tokuna negó rápidamente. Tokuna. No. Shizuku. Solo, queríamos que fuera perfecto. Setsuna se rascó la nuca. Setsuna, riendo un poco. Eso explica mucho. Shizuku levantó la cartulina rosada otra vez. Shizuku. Era la última que quedaba. Tokuna apretó los labios. Tokuna.
Por eso, Yui se giró con calma, caminó hacia uno de los cajones del mueble grande de la sala. Lo abrió, revisó unos segundos, y sacó una cartulina blanca, completamente limpia. Regresó y la colocó frente a ambas. Yui, tranquila. Pueden usar esta. Tokuna parpadeó. Tokuna. Pero, ¿no es rosada? Yui negó levemente. Yui. No importa el color. Lo que importa es el mensaje. Setsuna asintió con una sonrisa amplia. Setsuna. Exacto. Ochako no va a fijarse en el color. Va a fijarse en quién lo hizo. Tokuna miró la cartulina blanca, luego miró la rosada. Luego a Shizuku. Tokuna, suspira. Está bien, toma la rosada. Shizuku parpadeó, sorprendida. Shizuku. ¿Estás segura? Tokuna asintió. Tokuna. Sí. Yo puedo usar la blanca. Shizuku dudó un segundo. Luego negó con la cabeza. Shizuku. No. Mejor tú toma la rosada. Tokuna frunció el ceño. Tokuna. Pero tú la querías. Shizuku. Tú también. Estaban a punto de volver a discutir cuando algo pequeño y silencioso pasó entre ellas. Dos manitas. Una cartulina rosada desapareció. Tokuna y Shizuku se quedaron congeladas. Ambas miraron hacia abajo. Eri estaba ahí. Sosteniendo la cartulina rosada con cuidado, como si fuera un tesoro. Caminaba despacio, concentrada, llevándosela hacia una esquina donde había plumones. Eri, contenta, para sí. Voy a hacerle uno bonito a mamá. Tokuna abrió la boca. Shizuku también. Se miraron. Luego miraron a Eri. Y ambas, al mismo tiempo, suspiraron. Tokuna, rendida. Bueno. Shizuku. Que se quede con ella. Setsuna soltó una pequeña risa. Setsuna. Sabia decisión. Yui asintió. Yui. Compartan la blanca. Tokuna y Shizuku se sentaron juntas frente a la cartulina blanca. Tokuna sacó plumones, Shizuku tomó una regla para trazar líneas rectas. Tokuna. Yo escribo. Shizuku. Yo ordeno. Tokuna sonrió de lado. Tokuna. Perfecto. Mientras tanto, al otro lado de la sala, Kurona estaba de pie sobre una silla, sosteniendo un extremo de una pancarta enorme. Meika sostenía el otro, midiendo con cuidado. Aozora marcaba con lápiz las letras. Shidora revisaba la ortografía. Ryuka y Tomoka pegaban decoraciones. Kurona, emocionada. Esto tiene que verse desde lejos. Meika, concentrada. Si torces esa letra, se va a notar. Aozora. Va a llorar. Tomoka. Ese es el punto. Ryuka asintió. Shidora. Pero lágrimas bonitas. Kurona sonrió, orgullosa. Kurona. Porque es mamá Ochako. La sala siguió llena de movimiento suave, colores, voces bajas y cooperación. No había gritos. No había peleas. Solo niñas, haciendo todo lo posible por apoyar a alguien que amaban. Y sin que ninguna lo dijera en voz alta, todas estaban pensando lo mismo. Para que mamá Ochako no se sienta sola. Volviendo a la residencia de la clase 1A, la habitación estaba en silencio. No un silencio incómodo, sino uno suave, cansado. Izuku y Ochako seguían acostados en la cama, uno frente al otro, compartiendo el mismo espacio sin necesidad de palabras. Las cortinas dejaban pasar una luz tibia de la tarde, suficiente para iluminar la habitación sin ser molesta. El mundo seguía avanzando afuera, pero ahí dentro el tiempo parecía haberse detenido. Ochako estaba hecha un ovillo, la espalda apoyada contra el pecho de Izuku. Él la rodeaba con un brazo, firme pero cuidadoso, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper algo frágil dentro de ella. Izuku, en voz baja, acariciando su brazo. ¿Te duele todavía? Ochako no respondió de inmediato. Respiró hondo. Ochako. Estoy cansada. Más que triste, estoy cansada. Izuku asintió. Sabía que ese cansancio no era físico. Era ese agotamiento profundo que se instala cuando el corazón ha llorado demasiado. Pasaron unos segundos más así, sin decir nada. Izuku miró el techo, pensando, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudarla aunque fuera un poco. Izuku, dudando. Oye, ¿quieres ver algo? Podemos poner una película, o una serie. Solo para distraernos un rato. Ochako frunció ligeramente el ceño, sin voltear a verlo. Ochako. No tengo ganas, Izuku no insistió de inmediato. Solo la abrazó un poco más. Izuku. No tiene que ser algo largo. Ni siquiera algo feliz. Solo, ruido de fondo. Para que la cabeza descanse un poco. Ochako cerró los ojos. Pensó unos segundos.
Finalmente, asintió apenas. Ochako. Está bien, Izuku sonrió levemente, como si acabara de recibir un pequeño regalo. Con cuidado, se separó de ella y salió de la cama. Caminó hasta el escritorio y tomó la tablet de Ochako. Antes de regresar, tomó una almohada extra. Volvió a la cama y se acomodó a su lado. Colocó la almohada entre ambos para apoyar la tablet y que no se cayera. Ajustó el brillo, el volumen, todo con movimientos tranquilos. Izuku, sonriendo un poco. ¿Alguna preferencia? Ochako negó con la cabeza. Ochako. Lo que tú quieras. Izuku pensó un momento, y entonces seleccionó una serie. En la pantalla apareció el título. ¿Cómo conocí a tu madre? Ochako lo reconoció de inmediato. Ochako, con una pequeña risa. Esa serie, Izuku, ríe suavemente. Sí. Dicen que es buena para distraerse, y para llorar también. Ochako soltó una pequeña risa nasal. No era una risa feliz, pero tampoco era tristeza pura. Era algo intermedio, humano. Izuku presionó play. La serie comenzó. Las voces llenaron la habitación, rompiendo el silencio que había pesado tanto durante horas. Ambos se acomodaron mejor. Ochako apoyó la cabeza en el pecho de Izuku, y él rodeó su hombro con el brazo, acercándola. No hablaban. Solo miraban. A veces sonreían un poco. A veces soltaba Ochako un pequeño resoplido divertido. Izuku también reía apenas, lo justo. No estaban completamente felices, pero estaban juntos. Y eso, por ahora, era suficiente. Pasaron varios minutos así. Hasta que llegó esa escena. Ted Mosby hablaba, con esa voz reflexiva que parecía atravesar la pantalla. Puedes pensar que tus únicas opciones son tragarte tu enojo o lanzárselo a la cara a alguien, pero hay una tercera opción. Puedes simplemente dejarlo ir, y solo cuando lo haces, realmente se va y puedes seguir adelante. La habitación se quedó en silencio otra vez. No porque la serie se hubiera detenido, sino porque ambos dejaron de escucharla. Ochako abrió lentamente los ojos. Izuku dejó de respirar por un segundo. Esa frase, no hablaba solo de enojo. Hablaba de dolor. De pérdidas. De cosas que no puedes cambiar, aunque lo intentes con todo tu corazón. Izuku bajó la mirada hacia Ochako. Ella tenía los ojos fijos en la pantalla, pero ya no la estaba viendo. Ochako, susurrando. Dejarlo ir, su voz tembló apenas. Ochako. La gente siempre dice eso, como si fuera fácil. Izuku apretó los labios. Izuku. No lo es. Ochako tragó saliva. Ochako. Todos creen que es solo, aceptar y ya. Pero no entienden que no es olvidar. Es aprender a vivir con algo que duele todos los días. Izuku apoyó su frente contra la de ella. Izuku. Nadie debería decirte que es fácil. Porque no lo es. Y nunca lo será. Ochako cerró los ojos. Una lágrima silenciosa se deslizó por su mejilla. Izuku la limpió con el pulgar, con un gesto lento y cuidadoso. Izuku. No tienes que dejarlo ir hoy. Ni mañana. Ni cuando alguien te diga que ya deberías haber sanado. Ochako respiró hondo. Ochako. Pero, tampoco puedo quedarme atrapada aquí para siempre. Izuku no respondió de inmediato. Sabía que tenía razón. La realidad era cruel así. No te daba opción. Izuku. Seguir adelante no significa que no duela. Significa que, aunque duela, sigues caminando. Ochako abrió los ojos y lo miró. Ochako. ¿Y si no puedo? Izuku sonrió con tristeza. Izuku. Entonces caminamos lento. O nos detenemos. Pero no te voy a soltar. Ochako sintió que algo dentro de ella se aflojaba un poco. No el dolor. Pero sí la soledad. Apagó la tablet con cuidado y la dejó a un lado. Luego se incorporó despacio. Ochako. Izuku la miró, atento. Izuku. ¿Sí? Ochako respiró profundo. Ochako. Quiero salir a caminar un rato. Izuku no dudó. Izuku. Está bien. Te acompaño. Ochako levantó la mirada hacia él. Por primera vez en mucho rato, sonrió. No era una sonrisa grande. No era una sonrisa feliz. Era una sonrisa pequeña, agradecida. Ochako. Gracias. Izuku se levantó de la cama y le extendió la mano. Izuku, sonríe. Vamos. Ochako la tomó. Y juntos, despacio, sin prisa, se levantaron para seguir adelante. No porque el dolor se hubiera ido. Sino porque, incluso con él, no estaban solos. Ambos caminaron por los jardines de la UA. El aire de la tarde era fresco, con ese aroma a pasto recién cortado y flores que apenas comenzaban a abrirse.
El cielo estaba teñido de tonos suaves. Naranjas, rosas y azules diluidos, como si el día también estuviera aprendiendo a despedirse sin hacer ruido. Izuku y Ochako caminaban despacio, sin rumbo fijo. No tenían prisa por llegar a ningún lado. Sus manos estaban entrelazadas. No con fuerza, no con urgencia. Era un agarre tranquilo, firme, como una promesa silenciosa de estoy aquí. Izuku miraba de reojo a Ochako de vez en cuando. Ella caminaba con la mirada al frente, observando los árboles, las flores, el camino de piedra, como si intentara memorizar cada pequeño detalle. No hablaban. Y no lo necesitaban. El silencio ya no era pesado como antes. Ahora era un silencio que respiraba. Llegaron a una de las bancas que daban vista al jardín central. El lugar estaba casi vacío. Solo se escuchaba el canto lejano de algunos pájaros y el viento moviendo las hojas. Izuku se sentó primero y, con un gesto suave, invitó a Ochako a sentarse a su lado. Ella lo hizo, acomodándose cerca, lo suficiente para que sus hombros se tocaran. Ambos se quedaron mirando el paisaje. El sol descendía lentamente, bañando todo con una luz dorada. Ochako respiró hondo. Ochako, mirando al frente. ¿Sabes? Antes pensaba que el dolor era algo que tenías que vencer. Como un enemigo. Izuku ladeó un poco la cabeza, escuchándola con atención. Izuku, suave. Yo también lo pensaba. Ochako apoyó las manos sobre sus piernas. Ochako. Pero ahora siento que no funciona así. No puedes pelear contra algo que vive dentro de ti. Guardó silencio un momento. Izuku no la interrumpió. Ochako levantó la vista hacia el cielo, donde el sol comenzaba a esconderse. Ochako, con voz calmada, pero profunda. Mira, el dolor es como una tormenta en el alma. No puedes evitar que llegue, pero sí puedes decidir bailar bajo la lluvia. Izuku abrió ligeramente los ojos, sorprendido. Ochako continuó, sin mirarlo aún. Ochako. A veces toma tiempo. A veces duele más de lo que creemos poder soportar, pero si seguimos creyendo, si seguimos amando, si seguimos siendo amables, finalmente giró el rostro hacia él. Ochako, sonriendo apenas. Un día nos damos cuenta de que el sol volvió a salir. Y vaya que brilla bonito. Izuku se quedó en silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque lo que acababa de escuchar le había llegado directo al pecho. Él era quien se suponía debía consolarla. Quien debía tener las palabras correctas. Y aún así, era Ochako quien estaba iluminando ese momento. Izuku bajó la mirada un segundo, con una sonrisa pequeña y emocionada. Izuku, ríe suavemente, un poco sorprendido. Oye, se supone que yo debía decir algo así. Ochako lo miró y soltó una pequeña risa. Ochako, bromeando. ¿Qué? No puedo ser sabia de vez en cuando. Izuku levantó la vista y la miró con ternura. Izuku. No de vez en cuando. Siempre lo has sido. Ochako parpadeó, ligeramente sonrojada. Ochako. Eso sonó muy serio para alguien que se pone nervioso con facilidad. Izuku se encogió un poco de hombros. Izuku, sonríe. Tal vez, pero es verdad. Izuku llevó una mano al rostro de Ochako, con cuidado, como si temiera romper algo delicado. Su pulgar rozó suavemente su mejilla. Ochako cerró los ojos por instinto. Izuku se inclinó lentamente y le dio un beso tierno. No fue un beso apasionado. No fue urgente. Fue un beso tranquilo. De esos que dicen estoy contigo sin palabras. Cuando se separaron, ambos sonrieron. Ochako apoyó su frente contra la de él. Ochako, susurrando. Gracias, por caminar conmigo. Por no soltarme. Izuku apoyó su frente contra la de ella también. Izuku. Nunca lo haré. Ambos se quedaron así unos segundos más, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo silencio. El sol terminó de ocultarse. Las primeras luces del campus comenzaron a encenderse, una a una, como pequeñas estrellas artificiales. Ochako miró alrededor. Ochako. El jardín se ve bonito a esta hora. Izuku siguió su mirada. Izuku. Sí, pero siempre lo ha sido. Ochako lo miró de reojo, entendiendo el doble sentido. Ochako, sonríe. Eres malo ocultando cumplidos, ¿sabías? Izuku se rascó la nuca, avergonzado. Izuku. Lo intento, ambos rieron suavemente. No era una risa grande. Pero era real. Y eso bastaba. Ochako volvió a entrelazar sus dedos con los de Izuku y apretó un poco su mano. Ochako. Vamos a seguir caminando. Quiero ver cómo se encienden todas las luces. Izuku se levantó primero y la ayudó a ponerse de pie. Izuku, sonríe. Entonces vamos.
Todavía hay sol, aunque sea un poquito. Ochako lo miró. Ochako. Y aunque no lo haya, Izuku completó la frase. Izuku. Seguimos caminando igual. Ambos comenzaron a avanzar de nuevo por los jardines de la UA, tomados de la mano. El dolor no había desaparecido. La herida seguía ahí. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no caminaban bajo la tormenta solos. Y eso hacía toda la diferencia. Después de caminar un rato más, sin prisa, Izuku y Ochako decidieron cambiar de rumbo. Izuku, mirándola con suavidad. ¿Quieres ir a ver a las chicas? Ochako dudó apenas un segundo, luego asintió. Ochako, voz tranquila. Sí, creo que me haría bien. Ambos se dirigieron hacia la residencia de las hijas. El edificio estaba iluminado y se escuchaban voces dentro, risas apagadas, pasos rápidos. No sonaba caótico, sino, vivo. Izuku tomó la perilla y abrió la puerta. Al entrar, lo primero que notaron fue que solo estaban las chicas. Eri, sentada en el suelo con plumones cerca. Hadoka y Rumika, concentradas en algo que no levantaron la vista al principio. Merina y Reimi, comparando colores. Aome acomodando hojas con cuidado. Tokuna y Izuna discutiendo en voz baja sobre tamaños. Yuzuku escribiendo algo con letra grande. Aozora sosteniendo una cinta adhesiva. Shidora, Ryuka y Tomoka ayudando con algo grande apoyado en la pared. Meika revisando detalles. Kurona observando todo con los brazos cruzados, atenta. Shizuku, sentada en una silla, supervisando en silencio. Izuku parpadeó, sorprendido. Izuku. ¿Y, sus mamás? Kurona giró la cabeza hacia ellos. Kurona, sería, tranquila. Salieron un rato. Shizuku y yo estamos a cargo. Shizuku asintió sin levantarse. Shizuku. Todo está bajo control. Antes de que Izuku pudiera responder, varias de las chicas levantaron la vista. Y entonces lo vieron. Ochako. Por un segundo hubo silencio. Y al siguiente, Hadoka, emocionada. Mamá Ochako. Rumika. Ya llegó. Eri se levantó rápido, pero se quedó quieta cuando vio a las demás correr. Kurona abrió los ojos apenas, entendiendo. Kurona, en voz alta. Chicas. Eso fue suficiente. Como si fuera una señal, todas se movieron a la vez. Tokuna fue la primera en correr hacia una mesa. Shizuku se levantó con calma y ayudó a tomar algo apoyado en la pared. Ryuka, Shidora y Tomoka levantaron una pancarta enorme entre risas nerviosas. Aozora pasó cinta. Meika acomodó los bordes. Izuna y Yuzuku trajeron carteles más pequeños. Merina y Reimi sostuvieron dibujos. Hadoka y Rumika llevaron hojas llenas de colores. Aome caminó con cuidado, sosteniendo algo como si fuera frágil. Ochako miraba sin entender. Ochako, confundida. ¿Qué? Izuku tampoco comprendía del todo, pero su corazón empezó a latir más rápido. Las chicas se formaron frente a ella. Primero levantaron los carteles. Te queremos, mamá Ochako no estás sola, gracias por amarnos, eres nuestra familia, aquí estamos contigo. Luego, entre varias, desplegaron la pancarta grande. Decía, con letras torcidas pero firmes. Ser mamá no es dar a luz, es dar amor. Y tú nos das de sobra. Ochako sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Sus manos temblaron. Sus labios se separaron, pero no salió sonido alguno. Izuku la miró. Y supo que ya no podía sostenerse. Ochako dio un paso atrás. Luego otro. Sus rodillas cedieron y cayó suavemente al suelo, llevándose una mano al pecho mientras las lágrimas comenzaban a caer sin control. Ochako, voz rota. Yo no pudo terminar. Las lágrimas corrían sin freno. No eran de tristeza pura. Eran de amor. De alivio. De sentirse vista. Izuku dio un paso hacia ella, pero alguien llegó primero. Eri. La niña caminó despacio hasta quedar frente a Ochako. Se agachó y, con manos pequeñas, limpió sus lágrimas. Eri, voz suave, sincera. No llores, mamá es muy fuerte para llorar. Ochako la miró. Y en ese instante, todo se desbordó. Ochako abrazó a Eri con fuerza, como si su vida dependiera de ello. Ochako, entre sollozos. Gracias, gracias, una por una, las chicas se acercaron. Kurona fue la primera en arrodillarse a su lado. Meika se sentó cerca, apoyando una mano en su espalda. Shizuku se inclinó y puso una mano firme sobre su hombro. Tokuna dudó, luego se acercó también. Hadoka y Rumika rodearon sus brazos. Merina y Reimi se acomodaron a su lado. Aome se sentó frente a ella. Izuna y Yuzuku se unieron desde atrás. Aozora, Shidora, Ryuka y Tomoka cerraron el círculo. Un abrazo colectivo.
Un refugio. Un lugar seguro. Ochako quedó en el centro, rodeada de brazos, de calor, de amor. Izuku se quedó quieto unos segundos, observando la escena con los ojos brillosos. Izuku, voz baja, emocionado. Luego dio un paso al frente y se unió al abrazo, rodeando a todas como pudo. No dijo nada. No hacía falta. Ochako, aún llorando, respiró hondo entre abrazos. Ochako, susurrando. Gracias, por no soltarme. Kurona habló con voz firme. Kurona. Nunca lo haríamos. Shizuku cerró los ojos. Shizuku. Eres familia. Eri apretó más fuerte. Eri. Siempre. Ochako sonrió entre lágrimas. El dolor no desapareció. Pero ya no estaba sola. Fin de capítulo. Bueno, espero que les haya gustado el video, y si les gustó regálenme un like y suscríbanse a mi canal. Sin más que decirles, hasta la próxima.